Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México. Especialmente nos encontramos el día de hoy con la señora Irma Lara Montes, el cual es una conocedora de la receta del tamal de ollita y también nos explicará un poco acerca de toda esta experiencia en el cual lleva realizando pues una gran parte de su vida la receta del mismo tamal ya mencionado. Primero que nada pues le agradecemos mucho que nos haya aceptado y que nos haya dado la oportunidad de conocer un poco de su trabajo, señora Irma. Sí, ahorita lo van a ver cómo se hace, para que ustedes vean cómo se hacen los tamales. Claro que ¿Sí? sí. En este Bueno, momento vamos a iniciar vamos. con Ajá. el primer proceso, que es el sazonar lo que ya es la La masa para el masa. tamal de Ajá. ollita. Previamente, como ya lo vimos en los videos anteriores, realmente ahorita nada más es sazonar y vamos a lo que es mezclar todos los Mez- ingredientes. La masa, sí, lo que ¿Qué lleva la ingredientes masa. se Le voy a requieren? poner la, una poca de manteca para que la masa esté suave. Su sal, que debe de tener la masa también. Me imagino que primero debemos incorporar bien lo que es Sí, la sal con la manteca. poner esto para que esto ayude a mezclar la masa bien, Que bien realmente... revuelta. Ok, perfecto. De este lado, si usa la cámara, por favor, enfocar un poco más. Y hablando de esta receta en particular, señor Irma, ¿usted aproximadamente hace cuántos años lleva realmente ya conociendo y sabiendo lo que es preparar el tamal de ollita? Aproximadamente. Pues ya de tener unos, ¿qué será? Unos 35 años, 38 ya. Aproximadamente Sí, unos ya. 38 años, Años, sí, usted ya sabe ya realizarlo y sabes. conoce muy bien la Hacerlo, receta. sí. Perfecto. Y hablando de todo esto, para empezar un poco con la entrevista, mientras también observamos cómo empieza a sazonar realmente lo que es la masa, ahorita únicamente tenemos lo que es la manteca de cerdo y Y la sal. sal. Sí, Previamente, como lo observamos ya en el video, vamos a estar mezclando todos los sí. ingredientes, o en especial estos dos ingredientes, Ahora para voy a que poner la podamos. masa para poderla mezclarle tantito anís. Ok, perfecto. ¿Sí? ¿El anís debe de ser Desde, específicamente en polvo o ya debe estar hidratado? pues yo digo que hidratado Ok, para que tome más sabor y no. Muchas veces por la masa se queda en un lado más concentrado y así ok. Por eso es sale muy todo. importante, me imagino que el mezclar Sí, bien todos sí, los todo ingredientes. para que. Aproximadamente para este proceso, ¿como cuánto tiempo se lleva? Es bueno comentar que ahorita estamos realizando lo que es aproximadamente un cuartillo de maíz. Entonces, realmente más o menos como cuánto tiempo usted se Para lleva. hacerlo ahorita en una hora, hora y media, Y en el puro amasado se lleva unos 15, unos 20 15 minutos. 20 minutos, sí. Y Perfecto. ya estando la masa, ya se apura uno a agujerar. Ok, ¿Sí? perfecto. Pues en este momento vemos como es muy importante el amasar Sí, perfectamente bien y mezclar sobre todo los tres los tres ingredientes ya. ingredientes. Sí. Bueno, aproximadamente, como nos comentaba la señora Irma, esto se lleva alrededor de unos 15 a 20 minutos. Entonces, ahorita ya lo que va a hacer es incorporar lo que es el El anís, anís, ¿verdad? sí, el anís. Perfecto. También es muy importante comentar que el anís, también en otras entrevistas que ya hemos tenido la oportunidad de conocer las recetas de algunas tamaleras, el anís me ha tocado ver que puede ser así en líquido, puede ser en polvo. Realmente eso ya me imagino que depende Eso de cada ya es tamalera. cada gusto de cada quien, Perfecto. porque las dos cosas agarran el sabor, pero eso ya es a gusto de cada Pero me quien. imagino que ahorita es hasta cierto punto un poco más práctico y Sí, más rápido, ¿no? Que ya sí, esté que ya está así, disuelto en agua. en agua. Perfecto. Bueno, pues en este momento vamos a dejar que trabaje un poco la señora Irma y enseguida retomamos con la entrevista. Bueno, en estos momentos la señora Irma prácticamente ya nos está mostrando cómo es el modo para que hagamos las ollitas
ya con la masa preparada, ya con la masa sazonada. Y pues realmente podemos ver la técnica, que debe ser una técnica muy especial, muy específica, y me imagino que lleva pues algún tiempo para que usted también pueda perfeccionarla. Más o menos usted, ¿como cuánto tiempo tardó para perfeccionar esta técnica que aparentemente se ve fácil, pero realmente tiene su labor? Para empezarlos a hacer, pues depende la cantidad que se haga. Por ejemplo, un cuartillo, pues puede ser en una hora, hora y media, Ok, agujerando y llenando. ok, perfecto. ¿Sí? Y realmente la técnica para que le queden con esa forma, me imagino que es a base de mucha práctica, para que le queden con esa forma y para que le queden realmente las ollas bien hechas. Me imagino que lleva su prueba y error para estar practicando la ollita del Sí, tamal. sí, pues sí. No, no cualquiera lo puede hacer porque hay que saberle irle formando Si usa la cámara, por para que favor, no enfocar un poco más. no se revienten, no se salga. Entonces debe uno darle la forma. Ok, perfecto. Y por ejemplo, hablando, como usted me comenta, hablando de esto un poco, ¿a usted quién fue quien le transmitió toda esta enseñanza realmente para que usted también pueda aplicarla? ¿Quién fue realmente la que la, la instruyó en todo este Pues mi proceso? mamá lo sabía hacer y cuando ella hacía nos llamaba, miren, fíjense cómo se hacen y de ahí fuimos aprendiendo Ok, para poderlos saber hacer digamos hasta la entonces, fecha. esta receta ya en su familia, Sí, ya ya hablamos de tres, cuatro sí, generaciones. sí, porque mis abuelos también, mis abuelitas sabían hacerlo también. Perfecto. Y por ejemplo, tomando en cuenta toda esta enseñanza, ¿usted considera que en algún momento la receta vaya a cambiar un poco? Me imagino más que nada porque hablando ya de tiempos anteriores o de años anteriores, pues se hacían en barro y se cocían en leña, en carbón. ¿Realmente usted considera que hay una diferencia en el sabor si lo cocinamos en vaporera o si lo cocinamos en olla de barro? Ah, no, sí, en barro es mejor, Ok, porque le da, pues el sabor de barro le da al tamal. Y la vaporera, pues es simple porque es fierro, ok. ¿sí? ¿Usted por qué considera, desde su punto de vista personal, por qué considera que las personas que se dedican a esto al 100%, que dependen de este oficio, usted por qué considera que dejaron de utilizar todo lo que fue el barro y toda esta manera artesanal de preparar los tamales? Pues porque las ollas se van deteriorando las de barro. Ok, Ya no hay personas que lo hagan, ya no hay barro suficiente para los que lo hacían las ollas, ya no viven ok. también. Entonces a esa consecuencia pues fueron dejando la olla de barro también las personas. Sí, me imagino que ya es muy Sí, difícil el ya encontrar todos estos encontrar utensilios. para poderlos hacer. Ok, Ya, perfecto. En este momento vemos que está preparando tamales de ollito, pero de salsa verde. sí. Usted, por ejemplo, hablando en específico del tamal de ollita de pepita, ¿usted realmente cuando los llega a realizar los de pepita, usted hace la pepita? Sí, también. Esa se prepara, Ok, se dora, se lleva al molino, se prepara con su especie y se lleva al molino y se sazona, se prepara bien como el chile verde así, para que ya para llenar ya esté preparado. ok, perfecto. Y por ejemplo, hablando de los sabores, de las salsas, me imagino que las salsas deben de ser un poco espesas o aguadas, debe de haber una consistencia en especial para el tamal de ollita. No muy aguadas, Ok, porque lo revienta el tamal. Debe de ser un poco algo espesito. ok, perfecto. Y en el momento de cocción no corre el riesgo de que a lo mejor se espese demasiado o eso No, realmente no influye mucho. no influye. Por eso se debe de ver cuando ya se va a llenar, Ok, viendo cómo está el chile, si está espeso, para que le ponga uno un poquito de agua y si no, ya así está bien, ok, perfecto. Mire, si gusta por ¿sí? favor la cámara enfocar, aquí ya tenemos lo que son las ollitas ya Sí, formadas.
para poderlas llenar. Entonces en este momento pues la Sí. señora Irma nos mostrará el cómo es también el proceso, porque Pues, también me imagino que tiene su complejidad el también llenar con llenar, salsa. sí. También debe uno de saberle llenar para que no se nos reviente. Ok, perfecto. Ahorita Se estoy le pone observando que se le pone la carne. la carne. Debe de ser en crudo para que se cocine Sí, en en el el mismo mismo. tamal y tome buen sabor. Ok, perfecto. Entonces la cámara puede enfocar un poco. Y de este lado observamos como ya con la misma práctica, ya con las mismas manos, Ya se va cerró cerrando el el mismo tamal. tamal. Y de ahí se pone en la hoja para poderse envolver bien para que no se reviente. Me imagino que no debe de ir también tan apretado Tan lo que es apretado el ni tamal. tan flojo tampoco. Igual si gusta la cámara de este lado, ya la señora Irma ya tiene algunas piezas Algunas ya piezas llenas puede pasar a ver. para que también podamos observar lo que es el acomodo ya como tal en la vaporera, que realmente también debe de ser con bastante práctica. Observamos aquí que por ejemplo todos deben de ir paraditos, me imagino que para que no Sí, sí, se... para que no se reviente. Esto no debe de ir acostado. Parados. Me imagino que también para acomodar lo que son los tamales deben de ir bien distribuidos para que se cocinen todos al Sí, 100%. todos para parejos se cocinen. Y por ejemplo, hablando de lo que es los tiempos o hablando por ejemplo de su receta, de la que usted realiza, ¿usted conoce las cantidades o realmente todo se basa a la experiencia? Por ejemplo, por 2 kilos de maíz utiliza tanto de cal y toda esta situación o realmente nada más es con la experiencia. Nomás con experiencia. Ok, Se va tanteando nomás y ya. realmente todo se Sí, basa en eso, todo se ¿no? va Conforme lo vayan con conociendo. como lo van estando el maíz, porque hay maíz que necesita mucha cal, Ok. hay maíz que no necesita mucho también, ¿sí? Ah, ok, entonces todo se Todo deriva tiene desde su, el su principio, por chiste así decirlo. de la masa también. Ok, perfecto. Entonces en este momento ya vemos cómo se envuelve y realmente prácticamente ya estamos llegando al final Sí. de este proceso y Y ya nomás observamos. cómo se van a cocer y ya. Ok, perfecto. ¿A usted, por ejemplo, le gusta más cocinar en gas, en carbón o en leña o realmente eso no influye mucho en el sabor? Bueno, pues no influye. Siendo una cantidad grande, pues en leña. Cuando es una cosa pequeña, pues se puede cocerse en carbón para que también se cose el mismo tiempo. Lleva. Ok, perfecto. Pues realmente estamos también llegando al final de esta entrevista, donde pues nos ha contado un poco la señora Irma de todo este proceso, de cómo se elabora. Realmente también debemos agradecer el que ella nos pueda compartir, que son recetas que van pasando de generación en generación. Usted, por ejemplo, usted hablando de eso de la generación, ¿usted cree que en las nuevas generaciones actuales, por ejemplo, me imagino que tiene hijas, hijos, ¿usted por qué considera que realmente a veces ya no, las nuevas generaciones ya no se quieren dedicar como a este tipo de recetas? No, yo creo ya no. Ya la Eh, juventud de ahora se les dificulta porque es mucho el proceso que se tiene sí, por ejemplo, para hablando preparar. de esta receta en específico, desde que usted pone lo que es el nixtamal hasta que ya está lo que es el tamal, ya para listo para consumirse, aproximadamente cuánto tiempo requiere del día. O realmente es todo el día Todo el prácticamente. día. Entonces hablamos de que es Sí, una receta pues pues muy que larga, lleva mucho mucho tiempo. tiempo. Me Sí, imagino que desde la sí, nixtamalización, desde poner los sí. rellenos, A preparar todo, el remojar chile, la la hoja. hoja, todo es mucho tiempo, entonces se requiere de pues más de medio día. Ok, En perfecto. una sola persona, pues sabiendo más, pues, Quizás es menos es trabajo, menos tiempo, sí. pero realmente si por Pero si ejemplo, es una sola persona, pues es más tiempo. ok, perfecto.
Pues realmente estamos concluyendo esta pequeña entrevista y le agradecemos enormemente que nos haya permitido el conocer un poco de su trabajo, el conocer un poco de su propia historia, de cómo usted fue conociendo esta receta, cómo fue transmitida. Realmente agradecemos y sobre todo pues agradecemos que nos haya abierto las puertas de lo que es su trabajo para conocer un poco más acerca del tamal de ollita. Y también pues prácticamente finalizamos con esta pequeña entrevista y le agradecemos enormemente este espacio que nos brindó. ¿No? Al contrario, me da gusto de que otros lados sepan cómo lo hacemos aquí en nuestro pueblo, que esto es la tradición de nuestra casa, de nuestro pueblo que hay. Perfecto. Pues le agradecemos enormemente y damos por finalizada esta pequeña entrevista.